Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer una sesión acá en vivo con mi gran amigo Fran. Ya está por entrar. Y entonces les pido que por favor compartan esta sesión, este live. Le den like a la pantalla y compartan para poder llegar a más personas. Vamos a estar aquí con Fran, que nos está acompañando desde España. Está Fran. Hola, Fran. ¿Me ves? Te escucho, pero no te veo todavía. Ahí está. Ahora sí. Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí andamos un día más en este ecosistema que están pasando muchas cosas, la verdad, que ahora comentaremos, me imagino. Sí. Y nada, encantado de estar aquí en este live contigo otra vez de nuevo. Gracias por la invitación y un saludo a todos tus seguidores. Igualmente, Fran, qué gusto volverte a ver por acá y volver a conectar. Definitivamente hay muchas cosas que están pasando y la verdad que es todo muy emocionante porque pues es todo lo que venimos hablando. Y bueno, ¿cómo ves si comenzamos hablando un poco acerca de cómo el Banco Europeo, el Banco Central Europeo empezando a hablar pues, de su propia CBDC y tú cómo ves eso, sobre todo para todas esas personas que están solamente invertidas en Bitcoin o que son Bitcoin Maxis, porque pues yo creo que ese es una de esos temas que es pues, muy álgido, donde pues muchas personas eh, deben tener en su mente qué es lo que está haciendo el Banco Central Europeo, y en realidad si Bitcoin va a ser la solución o no, o qué va a hacer el Banco Central Europeo para crear su propia CBDC, porque pues esto es uno de esos temas que pues es un poco crítico y me parece que tú eres una de esas personas que tiene como un sentido muy claro de qué es lo que está pasando, sobre todo allá en Europa, y me gustaría saber tu opinión. Pues, bueno, has tocado muchos temas. Yo diría que, así para empezar, claro, es que lo interesante es lo que está pasando ahora, ¿no? Lo hablaba el otro día con otro creador de contenido que también está focalizado en XRP. Descubrió, de hecho, Ripple y XRP hace apenas un año y le pregunté cuál era su estrategia de venta, ¿no? Con el precio de activos como el de XRP. Y hace un año su estrategia de venta era vender en torno a los 5 o 10 dólares, un 25, 50, 75% de su portfolio, ¿no? Sí. Y ahora, un año después, le he vuelto a hacer la misma pregunta, después de que él haya estado creando contenido casi 12 meses seguidos, a diario, en YouTube, hablando solamente sobre Ripple, sobre XRP, sobre las CBDCs, sobre la infraestructura del futuro sistema financiero. Y era muy divertido porque ahora ha pasado a tener la misma estrategia que teníamos tú y yo. Cosa que significa que ha hecho una buena labor de investigación, ¿no? Claro. Porque al final son muchas horas dedicadas a entender cómo van a ser los rieles de las futuras CDCs, tanto del euro como del dólar. Y eso es algo que no se puede explicar en un vídeo de 10 minutos en TikTok. Eso es algo que requiere mirar muchísima documentación del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, de los proveedores de software, que van a ser los operadores indirectos con los bancos centrales de todo el mundo, estudiar qué proyectos está haciendo Ripple, por qué han escogido Palau, por qué han escogido Montenegro, qué es lo que cuentan que sabemos y qué es lo que no cuentan que no sabemos. Hay muchísima información y, y en cuanto a la CBDC europea, pues yo creo que está bastante más avanzada de lo que realmente nos están contando. Yo tengo la certeza de que lo que están explicando al público no es el estado actual del sector de activos digitales. Lo que el Banco Central Europeo está explicando al público es quizá un 10% de lo que ellos realmente ya han hecho, ¿no? O sea, ellos tienen este ecosistema mucho más avanzado.
lo han testeado ya y la pregunta es cómo se va a implementar, ¿no? Que es lo que me pregunto yo todos los días. ¿Cómo va a ser el proceso de implementación de las CBDCs? ¿Va a ser violento? ¿Va a ser repentino? ¿Va a ser progresivo? Va a ser, bueno, muchas preguntas, pocas respuestas, pero que yo creo que los que estamos focalizados en proyectos de utilidad como tú y yo, como muchos otros creadores de contenido, que están empezando a hacer el clic de Bitcoin a otros proyectos, pues estamos cubriendo, porque al final es una pena, ¿no? Se habla mucho de Bitcoin, como has dicho tú al principio, pero Bitcoin, lo interesante de Bitcoin como creador de contenido debía ser cuando Bitcoin estaba a $10, a $5, a $3. Alguien que lleve en este ecosistema de Bitcoin desde hace 10 años, ahora mismo le parece aburrido, porque ha aguantado 10 años con el proyecto y ya ha hecho todas las ganancias importantes que hay, ¿no? Entonces, hablaba con este creador de contenido, que igual conoces, que se llama Nico Sí, Cabrera, y le decía, claro, ¿de qué vamos a hablar? Para nosotros va a ser aburrido, esto no es exactamente así, ¿no? Pero después de hablar tanto sobre XRP, sobre el gran reinicio, sobre cómo los bancos centrales tienen que liquidar sus deudas o generar una época de bonanza económica, claro, eso es cuando entrarán en los medios de comunicación masivos, ¿no? Será como el nuevo Bitcoin. Y esa parte ya no será divertida para nosotros, porque nosotros, la gracia del proceso es detectar lo que ocurre antes, ¿no? O sea, al final, desde el punto de vista de creación de contenido, lo divertido es lo que está pasando ahora. Desde el punto de vista del inversor, lo divertido es cuando obviamente ves un impacto en el precio y cuando entra el mercado de utilidad. Pero bueno, yo creo que la idea de fondo que quiero transmitir, respondiendo a tu pregunta, es que las CBDCs en general están muchísimo más avanzadas de lo que el público percibe, que hacen un esfuerzo muy grande para moldear la percepción de los ciudadanos y del consumidor. Ese es el rol de los medios de comunicación, ir dando la información poco a poco y que es una cuestión de tiempo. No es una pregunta de si va a ocurrir o no, sino de cuánto tiempo queda, cuántos meses quedan. Quedan 12 meses, quedan 24. Va a ser a finales de 2025, va a ser este año, va a ser el que viene, ¿cuándo, no? ¿Cómo va a evolucionar la inflación? Muchas preguntas que intentamos responder yo creo que tú y yo todos los días. sí, de acuerdo. No, muy de acuerdo. Yo creo que las cosas están pasando detrás del telón. Hay muchas cosas que no quieren que nosotros sepamos. Las han mencionado, obviamente, poco a poco las van mencionando en las noticias de las CBDCs, del dólar digital. Aquí se llamaba o se llama Biden Bucks. Le van a poner diferentes nombres, pero yo sigo creyendo que va a llegar un momento en el que vamos a ver un caos, vamos a ver un cisne negro, vamos a ver algo grave. Yo creo que va a pasar en Estados Unidos primero, porque todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos es muy grave. Y también yo sé que está pasando en Europa, en España, donde hay una cantidad de inmigrantes. Y estos inmigrantes, la mayoría son terroristas. O sea, yo sé que eso suena súper feo, pero es la realidad. O sea, ya aquí en Estados Unidos se está viendo la entrada de unas personas que son altamente violentas. Y yo creo que va a haber algo donde vamos a ver ese cisne negro, ese evento de que de pronto tengamos un ataque cibernético o tengamos un EMP, el Electromagnetic Pulse. Y yo creo que así va a ser la introducción, porque si tú te pones a pensar cuál es la razón por la cual los medios de comunicación que están completamente manipulados o inclusive porque son los dueños, las élites son los dueños de estos, de los más grandes canales de comunicación en el mundo, ¿por qué nos están previniendo de que algo va a suceder? De que, por ejemplo, aquí en Costco tú ya puedes comprar comida, esa comida que es especial para emergencias, que viene como en una caja Ah, sí, y no lo viene, sabía. sí, ya están vendiendo tanto eso como el Starlink de Internet de Elon Musk, ya lo puedes comprar en Costco. Entonces, eso para mí es como que nos están advirtiendo, salen los Simpsons, que los Simpsons sale Homero Simpson está creando un búnker. Salió una película acá hace poco que se llama Leave the World Behind. Yo hice algunos videos acerca de esto.
que inclusive fue creada y producida por Obama y su esposa, porque eso, en mi opinión, que tiene que ver que un expresidente de los Estados Unidos que tenga tanta información confidencial, porque está haciendo una película hablando de algo como un ciberataque y de una guerra, una posible guerra civil. Y yo creo que tarde o temprano vamos a ver algo así. O sea, las tensiones aquí en Estados Unidos ya se están viendo. La gente está comprando generadores de electricidad. La gente se está empezando a preparar porque la gente no está cómoda. La gente tiene nervios de que algo vaya a suceder en cualquier momento. Entonces es todo esto del problema, la reacción y la solución. Y yo creo que la solución va a ser la introducción a este nuevo sistema basado en blockchain, el cual traerá esta nueva moneda digital, ya sea el dólar digital. Y obviamente cuando comience por Estados Unidos, esto se va a ir por todas partes en el mundo, porque la economía de Estados Unidos va a afectar todas las economías de todas las naciones en el mundo. Y obviamente vamos a ver como un efecto, sí, un efecto que se va a afectar, pues obviamente muchas economías en el mundo, y obviamente vamos a ver cómo la gente en el mundo va a estar pidiendo esa solución. Entonces va a venir a través de que la gente no pueda tener acceso a su efectivo, no pueda tener acceso a pagar con su tarjeta de débito ni crédito. Entonces se va a subir la violencia en las calles, la gente prácticamente va a tener que defender su comida, va a tener que defender a su familia, va a tener que salir casi que a cazar, ¿sí? A buscar cómo darle de comer a sus hijos, a su familia. Y por eso es que todos estos billonarios están creando estos búnkers de millones y millones de dólares, como por ejemplo el de Facebook, Mark Zuckerberg. Al parecer creó uno como de 180 millones de dólares en Hawái. Todo este tipo de cosas son como que ellos saben algo que nosotros no sabemos. Han vendido las acciones. Han vendido una cantidad de acciones. Entonces, ¿qué es lo que ellos saben que nosotros no sabemos? Y esto es donde nosotros tenemos que como que tener ese pensamiento crítico y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿En qué momento va a suceder? Y ahí es donde la gente nos va a pedirle a su gobierno, va a pedirle al Estado ayuda, porque no tienen acceso a su dinero que tenían ahorrado en el banco. Y en ese momento es que van a introducir las CBDCs para que la gente diga, bueno, sí, ya, deme este dinero, y con esas CBDC van a poder hacer sus compras y poder como reactivar otra vez todo. Y además introducir el salario básico universal, donde la gente va a quedar completamente esclavizada del Estado, va a quedar completamente dependiendo del gobierno. Has Suena muy tocado. fuerte, pero yo no creo que vaya a ser algo sencillo. O sea, es mi opinión después de lo que pasó en el 2020, lo que hemos visto que la gente, o sea, que los gobiernos son capaces de hacer globalmente, porque esto fue global. Imagínate cómo va a ser la introducción a un nuevo sistema financiero. Es que, bueno, has tocado muchísimos temas. De hecho, me lo he ido apuntando porque quería comentarlo todo y no dejarme nada en el tintero porque es un tema súper interesante. Y bueno, en fin, para complementar la pregunta anterior de las CBDCs, para que nos esté escuchando, ¿vale? El dólar digital, la versión digital ya está construida. Está construida con Palau. Palau es un país muy pequeño, tiene 20.000 habitantes, es un país a nivel geopolítico irrelevante, pero la pequeña diferencia es que no tiene banco central y están utilizando el dólar de Estados Unidos. Y Ripple, por eso Ripple desarrolló la CBDC con Palau, porque es una forma de testear el dólar, ¿vale? Cuando dicen que ya no sale Trump diciendo no vamos a implementar las CBDCs, bueno, pues resulta que en una orden ejecutiva del año 2018 del jefe del Tesoro en ese momento, el segundo nombre en aparecer era Craig Phillips, el que está ahora en la junta directiva de Ripple, ¿no? En esta orden ejecutiva para desarrollar un sistema financiero más inclusivo, ¿vale? Que la inclusividad siempre va a ser una temática interesante para introducir estos nuevos sistemas. Eso por un lado la parte de Estados Unidos, pero es que en Europa la CBDC ha sido testeada más o menos con Montenegro, porque Montenegro tiene su paridad, su divisa, en par con el euro, con lo cual es una forma de testear dos zonas a nivel económico que son muy importantes, que de hecho están unidas, que es el eurodólar, ¿vale?
porque al final la divisa de reserva no solamente es el dólar, sino que es, bueno, esto es un concepto un poquito más, tampoco para complicarlo, pero el eurodólar es un conjunto, la zona de euro y el dólar son a nivel económico y a nivel comercial están muy unidos, son prácticamente inseparables y entonces las dos economías más importantes, una economía de 600 millones de habitantes, que es Europa, y otra de 400, que es Estados Unidos, son 1.000 millones de habitantes con un PIB importante, ya tienen sus versiones digitales, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué otros países están metidos también que no están anunciados? Y esto para la parte de las CBDCs, ¿vale? Luego, la parte que has nombrado de las guerras internas, las guerras civiles, ¿no? Lo que has anunciado de las películas se llama programación predictiva y al final lo que buscas es que la población eh, co-cree esa realidad, ¿no? Que la población no sea consciente de sus capacidades, que visualicen esa realidad, lo anuncias y luego es la propia población la que está predispuesta a través de sus capacidades naturales en que se genere ese clima de tensión que ellos mismos han creado, ¿no? Porque al final la política de open borders es de los propios políticos, del propio sistema, y de hecho hay un estudio de la CIA que hicieron a partir de un estudio a partir de 1946, estudiaron que 250 conflictos internos, guerras civiles que ocurrieron desde 1946, fue un proyecto financiado por la CIA, descubrieron que había 38 factores que determinaban qué es lo que provoca un conflicto interno, ¿no? Lo que puede provocar una guerra civil. ¿Qué pasa? Que al final la CIA, por la Constitución americana, no permite que se hagan estudios dentro de puertas para adentro, ¿no? Dentro del territorio. No pueden usar los datos de los ciudadanos, etc. ¿Qué pasa? Que parte de los que participaron en ese estudio no eran funcionarios, eran ciudadanos normales. Entonces decidieron aplicar esos criterios, esos 38 factores, estudiar si Estados Unidos cumplía con los requisitos para saber si Estados Unidos puede entrar en una guerra civil, ¿no? En un conflicto interno. Y vieron que sí, que sobre todo hay dos factores que son muy determinantes, que es el primero, que el país políticamente esté en un punto intermedio entre tiranía y democracia. Es decir, que no sea una democracia plena, pero que tampoco sea una tiranía absoluta. ¿Eso qué significa? Significa que el partido político que gana las elecciones y que el pueblo escoge libremente, tiene prácticamente poderes ilimitados, ¿no? Entonces esto es una definición que se acerca mucho a muchos países y de hecho han descubierto que desde 2016 Estados Unidos ha sufrido 3 rebajas consecutivas de su grado de democracia, ¿no? de las libertades de los ciudadanos, etc. Y el segundo factor determinante es que la gente deja de votar en base a su ideología, es decir, la ideología tradicional es capitalismo versus comunismo, ¿vale? Y votan en base a su identidad. Significa que votan en base a grupos étnicos, en base a religión, en base a blancos contra negros, cristianos contra musulmanes, etcétera, ¿no? La típica estrategia de divide y vencerás. Y ahí es donde entra lo que acabas de nombrar tú, ¿no? La inmigración ilegal masiva, que yo no estoy en contra de la inmigración. Me voy a meter en un berenjenal, pero bueno, yo creo que es bueno decirlo para contrarrestar un poco todo lo que cuentan los medios de comunicación. Pero al final, me preguntaba un amigo el otro día, pero realmente, ¿qué ganan los estados? Porque aparentemente no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido que de repente permitan traer tantos inmigrantes ilegales, no inmigrantes legales, sino inmigrantes ilegales. ¿Cuál es el objetivo de esto, no? ¿Qué ganan con ello? Y le dije, no, claro, es que tienes que pensar. Aparentemente no tiene sentido porque van a estar cobrando del Estado, van a generar conflictos internos porque a veces algunos no se adaptan, no todo el mundo, obviamente, pero bueno, como has dicho tú, en Estados Unidos están entrando algunos que, pues tienen antecedentes penales, etcétera, ¿no? Y salió la noticia hace poco en Alemania, que ahora es cuando tiene sentido esta noticia, en las políticas de inmigración, que le van a dar a los inmigrantes que se alisten al ejército nacionalidad. Claro, esto significa que vas a tener una masa de personas que culturalmente no está identificada con la población, les vas a dar unas herramientas, es decir, un sueldo y armas para que cumplan las órdenes del Estado, para bien y para mal. Entonces, mi pregunta es, ¿quién es más propenso
a cometer ilegalidades. Alguien que ve a sus ciudadanos como eso, como compatriotas, ¿no? Pues un mexicano con otros mexicanos, o un español con otros españoles, o alguien que se ha criado en Centroáfrica, no habla ni inglés ni castellano, viene a España y a cambio de un sueldo, pues básicamente va a seguir órdenes, ¿no? No está integrado en la sociedad, en la cultura del país. Entonces, al final van a instrumentalizar a toda esta masa de inmigración ilegal para meterlos de forma sorprendente en el ejército y les van a dar como recompensa la nacionalidad. Esto ya lo ha anunciado Alemania. O sea, es decir, esto no es algo, una conspiración, no, no, no. O sea, esto lo ha anunciado Alemania hace un mes, ¿no? Y me hizo gracia porque pude ver el clic en mi amigo cuando le dije, no, no, es que los van a meter en el ejército. Y claro, si has visto lo que ocurrió estos últimos 4 años con esto de aquí, con el pinchazo, ¿no? Y cómo al Estado habitualmente le gusta reprimir las libertades de los ciudadanos, pues la pregunta es, ¿quién va a ser más propenso a reprimir estos derechos de los ciudadanos? Y en cuanto al efectivo, ahí es donde entran las CBDCs, obviamente. En cuanto al efectivo, bueno, ha salido un estudio del Banco Internacional de Pagos en el cual se puede ver la evolución desde el año 2015 del uso del efectivo porcentualmente al PIB, ¿no? Y se ve como antes en torno a 2015, 2016, no me acuerdo si era 2017, estaba en torno al 30% de media y ahora está en torno al 15%. En algunos países ha pasado... El resumen es que se ha reducido a la mitad, ¿no? Se ha reducido en 7 años a la mitad. Si había una penetración del 30%, pasaba al 15%. Si había una penetración del 15%, pasaba al 7,5%. Y si había una penetración del 10%, pasaba al 5%, ¿no? Y esto sin contar lo que va a ocurrir en los próximos años, sin contar los próximos eventos de Cisne Negro que pueden condicionar todavía más el patrón de comportamiento de los ciudadanos. O sea que, bueno, vienen tiempos muy turbios, pero creo que viene algo positivo al final del túnel, si entiendes esta transición. Creo que los grandes perjudicados van a ser la clase media, que de hecho ya se la han cargado. El concepto de clase media ya no existe. Esto es así. O sea, tú miras lo que podía permitirse una persona hace 50 años, una persona de clase media, y no tiene nada que ver con lo que se puede permitir una persona hoy en día. 1, 2, 3 viviendas con sueldos, con trabajos normales, no trabajos de oficina, con trabajos de picar piedra, ¿no? Y se podían pagar un piso, una segunda residencia, pagarle los estudios a sus hijos, irse de vacaciones, etcétera, ¿no? Y ahora esto es imposible. O sea, ahora a duras penas 2 personas trabajando de forma simultánea son capaces de pagarse un piso en propiedad, apenas en alquiler, propiedad queda descartadísimo, y ni mucho menos tener 3, 4 o 5 hijos, ¿no? Entonces, vienen cambios y yo creo que vamos a mirar a una especie de neofeudalismo tecnológico donde básicamente va a haber una tecnocracia, los que están apalancados en tecnología y los que no están y los que dependen del Estado. Y bueno, es un poco triste decirlo así, pero al final no el concepto de clase media es un concepto reciente, solamente existe desde los últimos 200 años, gracias a la revolución industrial, ¿no? Antes de eso siempre han existido 2 clases sociales y vamos hacia eso. Completamente de acuerdo. Aquí en Estados Unidos, en realidad tú vas a cualquier ciudad y ya tú estás viendo cómo la gente está literalmente volviéndose homeless, se está quedando sin dónde vivir. Aquí en San Francisco, por ejemplo, es impresionante las calles llenas de gente en las calles drogándose, sin dónde vivir, viviendo literalmente en una carpa ahí, como en campamentos de homeless. Lo mismo está sucediendo en Nueva York, lo mismo está sucediendo en Los Ángeles. Todas estas grandes ciudades metropolitanas van en decadencia impresionante, y además con todas estas personas que están entrando de inmigrantes ilegales, pues más y más personas se están básicamente viviendo literalmente en las calles, buscando cómo robar, cómo alimentarse. Y aquí en Estados Unidos también ya se está hablando de que van a sacar una ley de que estos inmigrantes les van a pagar
no solamente les están pagando hoteles, les están pagando comida, les están pagando por ropa, sino que también les van a pagar consejo legal. Están sacando una ley que supuestamente aquí en California a los ilegales van a tener un abogado para defenderse y para que puedan sacar su ciudadanía. Todo esto es parte de la agenda porque lo que quieren, como tú dices, es destruir la clase media. Vamos a ver una clase baja que va a ser la clase más grande y va a haber un pequeño porcentaje de personas eh, o de la población como la clase alta o como la clase élite y esto ya cada vez se está viendo más porque con todos los costos como se están subiendo, la inflación está una locura, aunque los gobiernos salgan y digan que no está, que está controlada. En mi opinión, manipulan y masajean los números para que la gente no salga ¿cómo se llama? A quejarse y a preocuparse, sino que manipulan los números para que la gente no se preocupe. Pero en realidad aquí todo está extremadamente costoso, la comida es costosísima, la calidad de la comida es horrible, o sea, aquí en Estados Unidos no se puede comer bien, o sea, a menos de que tengas mucho dinero y puedas pagar por comida natural, comida orgánica, por ejemplo, carne que sea de vacas que hayan crecido y que hayan sido libres en el campo comiendo pasto, porque esto ya es todo como la decadencia de esa industria sí, la generación, ¿cómo se llama eso? La revolución industrial, donde la comida se volvió una industria y la comida, inclusive los vegetales que uno cree que está comiendo saludablemente, no estás comiendo saludablemente, estás comiendo puro químico que es cancerígeno. Igual con los pollos no crecen en unas jaulas que ni siquiera se pueden mover y salen todos unos pollos mutantes con 3 alas y con 3 patas, o sea, la gente, y obviamente eso es lo que te dan en McDonald's, lo que te dan en KFC, y la mayoría de la población vive de este fast food, de esta comida rápida, porque ya no pueden comprar comida en los supermercados porque o es súper costosa o, o es comida que es extremadamente procesada, no es nada saludable. Entonces, en realidad, yo estoy muy preocupado. Por ejemplo, yo me preocupo por mi esposa porque ella, por ejemplo, y se ve por aquí en las ciudades, se ve, por ejemplo, no pueden ir solas las mujeres a los gas stations a poner gasolina porque están robándole están robando a las mujeres, les roban en las gasolinas, les roban sus carteras o las atacan. El problema del tráfico, el trata de gente, ¿sí? Por no decir el nombre ahí muy bien, pero también aquí en Estados Unidos es extremadamente grave. Entonces, yo creo que ya estamos como a un punto de que esto va a estallar, algo va a pasar. La gente, a mí, por ejemplo, yo estoy pensando en andar armado, porque el otro día fui a recoger a mi hijo que está como a 1 hora de aquí donde yo vivo. En la noche fui y me tocó esperarlo en un parqueadero y es peligroso, o sea, no es algo que uno diga como antes que uno decía, no, estoy en una ciudad súper segura, ya no, o sea, ya es como que tienes que preocuparte por tu seguridad, por la seguridad de tu familia. Imagínate cuando veamos uno de estos ataques donde la gente no tenga acceso a su dinero, donde la gente esté literalmente buscándole al vecino su comida, ahí es donde, ahí es donde la gente tiene que estar preparada. Entonces, una de las cosas que quiero decir acá, porque mucha gente está preguntando, pero ¿cómo nos preparamos? Pues es básicamente lo que Fran y yo siempre decimos en nuestros videos. En este momento, esta crisis que se va a desatar va a ser una de las crisis más graves que vamos a ver en nuestra vida, en nuestra historia. Y en crisis existen grandes oportunidades y en este caso existe solamente para esas personas que sepan verla, que sepan ver detrás del telón y sobre todo que sepan entender lo que está pasando para poderse preparar comprando ciertos activos que en este momento son económicos, pero en un futuro no van a ser económicos, van a ser casi que imposibles para la clase baja comprar, como los ISO 20022
Eso es por parte de cómo aprovechar lo que yo llamo la más grande transferencia de riqueza en la historia, porque vamos a pasar a este nuevo sistema financiero que es basado en esta nueva tecnología. Y si tú compras estos activos, es como si estuvieras comprando Microsoft, Google, Amazon, cuando estaba comenzando el Internet. Pues en este momento estamos haciendo una transición a Web3, y en Web3 básicamente es todo lo que tiene que ver con la tokenización, con lo que tiene que ver con este nuevo sistema financiero, los rieles de comunicación de las nuevas CBDCs. Y si tú te preparas ahora que no ha pasado nada, que no te están restringiendo con CBDCs, porque en mi opinión va a llegar un momento en que te van a restringir para tú poder comprar estas criptodivisas que van a ser las más importantes en este nuevo sistema. O también te lo van a prohibir porque vas a tener que ser un inversionista acreditado para poder comprarlas. Aquí en Estados Unidos ya están hablando de que para poder comprar criptodivisas tú vas a tener que ser un inversionista acreditado. Y eso significa que tienes que tener $1 millón en efectivo, no contando tu casa, o en assets, pero que no sea tu casa. Entonces se le van a hacer imposible a la gente, y la gente se va a hacer cada vez más pobre, aunque duela decirlo y suene muy fuerte. Por eso es que tanto Fran como yo estamos constantemente diciéndole a la gente: prepárese, aproveche esta oportunidad, pero tienen que obviamente tener pensamiento crítico y tomar acción, no seguir esperando, porque es que esta ventana de oportunidad que tenemos en este momento se está chiquitando cada vez más rápidamente con lo que están haciendo, porque están subiendo los precios de todo, la inflación está una locura, y llegará un momento en que va a ser imposible para la mayoría, y la mayoría va a quedar dependiendo del Estado. Literalmente va a ser la clase esclava del Estado. ¿Cómo ves tú eso? Pues yo te quería comentar, también he apuntado un par de cosas porque has tocado muchos palos. Eh, el tema de inversor acreditado. Yo creo que la gente reflexione sobre un pequeño concepto, y es que cuando abres una billetera de, por ejemplo, XRP, tienes que custodiar, tienes que ceder, por así decirlo, congelados un mínimo de XRP, ¿no? Entonces, si ese precio sube, si el precio de XRP sube a X cifras, eso ya será una barrera de entrada, ¿no? Eso ya será, porque si ni siquiera puedes pagar el mínimo para abrirte una billetera, no podrás participar del mercado, quizá a través de ETFs, o quizá pagando, pues podrás pagar una parte mucho más pequeña, ¿no? de esto, pero si para abrirte una billetera ya puede costar mucho dinero en un futuro, porque congelas parte de esos XRP en la billetera, ¿a qué cifra? ¿De qué cifra estamos hablando? Sería una forma también de esa barrera, ¿no? O sea, al final, los que entren ahora estarán mucho mejor posicionados que los que entren más tarde. Y luego yo creo que lo que estás reflejando es un poco como los ciclos. Hay un libro muy bueno que es Los hombres duros crean épocas de bonanza, las épocas de bonanza crean épocas fáciles, perdón, las épocas de bonanza crean hombres débiles, y los hombres débiles de nuevo crean épocas duras, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo ahora con la clase política de todos los países. Están creando una sociedad muy débil, que lleva muchísimos años sin sufrir una guerra, dependiendo obviamente del país en el que vivas, porque esto no es igual en todos los países, pero hablo por ejemplo de los países quizá más avanzados. España, por ejemplo, lleva sin sufrir una guerra muchísimos años. Estados Unidos en su propio territorio también lleva muchísimos años sin sufrir ningún tipo de guerra interna. Otra cosa es que hayan invadido otros países, pero al final es cíclico. O sea, al final cada 3 o 4 generaciones se sufre un conflicto armado a nivel mundial, y yo creo que vamos a pasar por un conflicto armado importante. Y de hecho hice un vídeo el otro día sobre si realmente este conflicto armado va a estallar a nivel mundial, o si va a ser más bien muchos conflictos a nivel interno. Es decir, que estalla algún tipo de conflicto interno en Estados Unidos, una especie de guerra civil, y que, aprovechando la debilidad del ejército que volvería a territorio americano para apoyar a la población y poner paz, pues China invada Taiwán, Rusia se expanda y conquiste más terrenos. Y hay una especie de reestructuración geopolítica donde los países más avanzados y con una población más mixta, por las políticas migratorias, sufran conflictos internos y que no tengan la capacidad
ni el liderazgo ni el pulmón financiero para centrarse en invadir, atacar a los BRICS, por ejemplo, ¿no? Entonces puede que eso sea parte del proceso, ¿no? Anular Estados Unidos desde dentro para que no puedan pues operar con coherencia y fuera de Estados Unidos, que Estados Unidos ha sido como el policía del mundo durante sus últimos años, ¿no? Estas últimas décadas. Entonces, bueno, esta es una parte de la ecuación. Otra parte de la ecuación es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, claro, es que esto en realidad supone, nosotros porque hemos vivido el mundo anterior, ¿no? Pero yo creo que la siguiente generación va a ver esto como algo positivo porque genera muchísimas oportunidades, ¿no? Están saliendo inteligencias artificiales que permiten traducir a un idioma, el que quieras, todo el contenido que hagas en vídeo. Eso significa que si tienes una academia, por ejemplo, o un infoproducto o algún tipo de servicio basado en vídeo, puedes automáticamente acceder a un mercado mundial sin tener que pasar por el proceso de aprender el idioma, ¿vale? Simplemente utilizando una pieza de software. Eso significa que el mercado ya es global. Es decir, que ya si ya era una ventaja tener internet, porque en el caso de habla hispana te permite llegar a un mercado de 600 millones de habitantes, que es un mercado enorme gracias al teléfono inteligente. Imagínate con este tipo de tecnologías que va a abrir muchísimos mercados, ¿no? Esto también va a provocar que mucha gente no quiera aprender esta nueva realidad y que, por desgracia, vayan a depender del salario mínimo universal, las CBDCs, ¿no? Entonces, desde los gobiernos se están planteando, oye, ¿qué hacemos con una masa de población que no está motivada porque los salarios no son altos, porque, bueno, no tienen ese incentivo y tienen más una sensación de ser esclavos? Entonces, entre no hacer nada y ser un esclavo, pues prefieren no hacer nada. ¿Y qué van a hacer con su tiempo, no? Pues van a estar pasando tiempo en el metaverso, van a estar pasando tiempo online, consumiendo contenido, van a estar haciendo compras a través de Internet y van a pasar muchísimo tiempo en el metaverso y, bueno, pues eso va a implicar una oportunidad también para el que entienda que gran parte de la población no tiene las inquietudes que muchos de los que están aquí viendo este live sí que tienen, que es, oye, ¿qué está pasando en el mundo? No me gusta la dirección del mundo que está cogiendo, pero independiente de que nos guste más o nos guste menos, va a haber muchísimas oportunidades. Las CBDCs, de forma contraintuitiva, son una oportunidad. Es una forma de prepararte para esto, ¿no? Y quiero poner un ejemplo para que la gente se sitúe. Cuando se inventó el automóvil, ¿vale? Todo el sector del transporte estaba basado en el caballo. Y tú mirabas el mundo, ibas a la calle y lo que veías es una mayoría de establos con pues, recipientes para que los caballos beban, etcétera, ¿no? La infraestructura para las gasolineras no existía. La infraestructura para los coches no existía. Las gasolineras no estaban extendidas de forma masiva. Pues todos entendemos ahora lo importante que ha sido mejorar el transporte con el automóvil con el motor de combustión, ¿no? Voy a poner el ejemplo de la industria del automóvil para la audiencia que nos escucha. Porque a veces me preguntan, oye, Fran, en vez de invertir en activos digitales, en XRP, por ejemplo, ¿no es mejor invertir en Ripple? Y realmente es una buena inversión, pero yo quiero poner este ejemplo para que la gente entienda en qué consiste la oportunidad. Y es que el motor de combustión ha tenido distintas fases, ¿no? Tienes los primeros motores que son de 2 válvulas, luego de 4, luego 6, luego 8, y has tenido distintos tipos de gasolina, ¿no? Gasolina 98, gasolina 95, diésel premium, luego tienes motores de hidrógeno y ahora utilizamos motores eléctricos, ¿no? Vehículos eléctricos. Entonces, la pregunta es, oye, ¿tú en qué quieres invertir? ¿En una empresa que fabrica motores, ¿vale? Y que luego esos motores se los da a una empresa como Ford, y que Ford pues es una empresa grande, ¿no? O Toyota o Volkswagen, o sea, son empresas grandes, pero al final invertir en blockchain es como si inviertes en la materia prima con la que se construyen los coches. ¿Por qué? En concreto el motor de combustión. ¿Por qué? Porque es verdad que Ford es muy grande, ¿vale? En el caso de Ripple, será una empresa será una compañía, será un banco, de hecho, muy grande, pero es que el motor de combustión no solamente se utiliza
para el transporte terrestre, es decir, no solamente lo utiliza Ford, sino que también lo utiliza Toyota, también lo utiliza Volkswagen, pero es que el motor de combustión también se utiliza para el transporte marítimo y también se utiliza para el transporte aéreo, ¿no? Entonces, cuando utilizas estas tecnologías, en concreto XRP, entre otras muchas oportunidades, estás invirtiendo en la tecnología que se va a utilizar para transportar el dinero. Entonces, no digo que Ripple no sea una buena oportunidad de inversión, es una muy buena oportunidad de inversión, pero yo lo que entiendo es que lo que se va a transformar no solamente son los mecanismos de valor, ¿vale? Y el valor adquiere muchas etiquetas. El dinero es una de ellas. Y ahí es donde está la oportunidad. En el fin del efectivo va a ocurrir. Nadie escribe cartas a mano hoy en día, nadie escribe postales. Todos vamos a mercadillos de vez en cuando y nos encontramos con billetes de la época de Weimar, de Alemania, de la hiperinflación o de otras divisas que ya no se utilizan. Y la pregunta es, ¿crees que va a ser diferente con el dólar? ¿Crees que va a ser diferente con el euro? ¿Van a ser las primeras divisas en aguantar otros 100 años más? No, no. Todas las divisas, por cómo son los mecanismos, pasan por los mismos periodos. Y la gran pregunta es, y la gran oportunidad, que yo estoy emocionado con esta oportunidad, es quién va a sustituir las funciones del dólar, ¿no? A nivel internacional. El proceso de desvalorización. Entonces nos tenemos que preguntar, oye, ¿va a ser China? ¿Va a ser Rusia? ¿Va a ser el rublo? ¿Va a ser el yuan? ¿Qué divisa? Y ahí es donde entra XRP, ahí es donde entra ISO 20022, los activos digitales, porque vamos a ver cómo los países adoptan una especie de ESDR a nivel internacional que va a solucionar el trilema, el trilema de Triffin, que es el dilema en el que... Perdón, el dilema de Triffin, que es el dilema al que entran todos los países que tienen su divisa como divisa de reserva mundial, ¿no? Tienen por un lado el interés de mantener a la población contenta y que la inflación sea baja, pero por otro lado están obligados a imprimir dinero para mantener la estabilidad económica a nivel internacional, ¿no? Entonces imprimen dinero y eso provoca como consecuencia, que los ciudadanos de ese país, en este caso Estados Unidos, pero antes de eso fue Reino Unido, etcétera, ¿no? Francia, España, Holanda, etcétera, ven como su dinero se pierde, su poder adquisitivo se pierde, ¿no? Se devalúa. Y por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de que ninguna divisa de ningún país sea la divisa puente entre las naciones, que puede ser un activo digital, ¿no? Esta es la gran oportunidad y de forma contraintuitiva pues es apostar por el fin del efectivo. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que para allá vamos. Ya aquí en Estados Unidos tú vas a muchos lugares donde ya no te aceptan efectivo y tarde o temprano, cuando llegue lo que estamos hablando, algún evento grave o algo que pues, es donde se introduzca este reseteo o este nuevo sistema, ahí es donde los bancos o los gobiernos te dirán que tienes hasta cierta fecha para llegar y hacer intercambio de tu efectivo. Y prácticamente todo lo que está pasando va hacia eso. Todas las aplicaciones como Google Pay, Apple Pay, nos están entrenando en este momento, están entrenando a la humanidad para que aprovechemos esta tecnología que está en nuestros teléfonos y nos acostumbremos a pagar utilizando esta tecnología y no depender del efectivo. ¿Por qué va a suceder todo esto? Es todo cuestión de control también, pero también es parte de la evolución tecnológica que estamos viviendo en este momento con la inteligencia artificial, con el blockchain, con Distributed Ledger Technology. Todos los bancos van hacia allá y hablando de los bancos, lo que está sucediendo aquí con uno de los bancos que hace poco que se quebró aquí en Estados Unidos, en el New York Chartered Bank, algo así. Todos estos bancos pequeños regionales van a terminar desapareciendo y en algún momento dado van a ser parte de los grandes bancos. O sea, yo creo que todos estos bancos grandes van a absorber esos grandes bancos y esto es todo parte de lo que va a suceder como parte de la agenda de control a la humanidad, porque básicamente estas CBDCs o esta nueva tecnología de envíos digitales de dinero o de valor a través del blockchain, pues es básicamente donde van a saber exactamente en dónde estamos
gastando nuestro dinero, en qué parte del mundo estamos, qué estamos haciendo. Y para allá va todo, con lo que está pasando en el Medio Oriente, con lo que ya estamos viendo aquí en Estados Unidos, a través de que ya salió la primera ciudad inteligente en Arizona, donde la gente no va a necesitar carros, solo, todo el mundo va a andar en unas patinetas de estas eléctricas. Y eso es lo que la gente no entiende, que aunque todo el mundo se queje de que eso nunca va a pasar, crea que nunca va a suceder, ya está pasando. Y es importante que la gente pues, despierte y se prepare y como tú dices, vean esto como una oportunidad. Y la inteligencia artificial sí le va a quitar muchísimos trabajos a mucha gente, como ya lo está comenzando a suceder, pero también hay oportunidades y por eso es que también estamos nosotros con este mensaje. Yo te escuchaba a ti también hablar de que es cuestión de también comenzar a aprovechar esta tecnología para ver cómo tú puedes generar ingresos extra, para ver cómo tú puedes prepararte para estar bien en esta nueva tecnología, en esta nueva economía que va a ser toda basada en metaversos. Ya salió ahora aquí en Estados Unidos, seguramente ya viste estas gafas de Apple y ya tú ves en las calles la gente usando esas gafas y haciendo así, y trabajando básicamente en el metro, en los buses, en los aviones. Todo va a ser a través de esta tecnología de realidad virtual y de metaversos. Entonces se van a generar economías dentro de esto. Entonces sí, van a haber muchas oportunidades, pero también muchas personas se van a quedar atrás porque no tienen ni idea cómo las van a aprovechar, no tienen ni idea cómo lo pueden cómo se pueden posicionar en este momento. Con una de las cosas que yo te he escuchado decir también y que a mí me parece que es una excelente idea es comenzar a aprovechar esto, comenzar a crear audiencias en internet, comenzar a ver cómo tú puedes vender tu conocimiento a través de cursos, de entrenamientos, porque la gente va a necesitar ayuda, la gente va a buscar ayuda en personas que ya están posicionadas, en personas que ya han creado audiencias y eso es algo que es importante que la gente comience a aprovechar, ¿no? Tienes que adaptarte 100% a la economía digital. 100%. Sobre todo, quiero poner este ejemplo para que la gente entienda por qué es, hablando de la concentración bancaria, ¿no? Has hablado de la concentración bancaria, de la absorción de los bancos regionales. Quiero poner un ejemplo actual de la comparativa de cómo es el sector bancario en Reino Unido y Alemania. En Reino Unido, el 90% de los depósitos están concentrados, de los clientes, de los ciudadanos, están concentrados en 5 bancos, ¿vale? 5 bancos, Reino Unido. Y luego te encuentras Alemania, el modelo alemán, que todo el mundo, bueno, Alemania es el motor de Europa, han conseguido de forma mágica y misteriosa posicionarse siempre como líderes de Europa a nivel económico. Y la pregunta que se hace todo el mundo es, oye, ¿cómo lo hacen, no? ¿Cómo es posible que Alemania tenga un tejido industrial tan extenso? ¿Por qué siempre, a pesar de haber perdido las guerras mundiales, de las condiciones económicas tan adversas, han conseguido remontar? Pues el truco está en su sistema bancario. Porque igual que Reino Unido tiene el 90% de sus depósitos de los clientes en 5 bancos, en Alemania ocurre lo contrario. 1.500 bancos regionales tienen más del 70% de los depósitos de los clientes. ¿Esto qué significa? Significa que los bancos grandes tienden a prestar dinero a las empresas grandes. ¿Por qué? Porque los jefes van por incentivos, por bonus. Con lo cual merece mucho más la pena poner tus esfuerzos en empresas grandes. Y lo que suele pasar es que los bancos grandes otorgan crédito a grandes empresas, los bancos medianos a medianas empresas y los bancos pequeños a pequeñas empresas. Entonces, lo que ha hecho muy bien Alemania ha sido descentralizar, entre comillas, su sistema financiero para tener un núcleo muy duro, muy grande, de pequeñas y medianas empresas que son anormalmente grandes, ¿no? No son multinacionales, todo el mundo conoce a Volkswagen, a Porsche, a Bosch, pero lo que no conocen son muchísimas empresas, un número anormal de empresas que facturan muchísimas de ellas más de 1.000 millones de euros, ¿no? Grandes cantidades de dinero y que son líderes en Europa, ¿no? Esto es lo que ha conseguido hacer muy bien Alemania. Entonces, ¿qué ocurre
cuando no tienes ese sistema financiero? Pues ocurre lo que tienes en Reino Unido, que las pequeñas y medianas empresas apenas tienen acceso a liquidez, porque la liquidez está concentrada en grandes bancos, y lo que nos preguntamos todos es, oye, ¿qué ocurriría con un sistema financiero realmente descentralizado, donde la población pueda enviar dinero sin intermediarios? ¿Vamos hacia algo estilo Alemania o vamos hacia algo estilo Reino Unido, ¿no? Donde todavía más las grandes corporaciones van a aglutinar todavía más poder para decidir quién recibe financiación y quién no recibe financiación. Entonces, va a ser muy interesante porque, bueno, hay muchas preguntas sobre cómo va a ser el futuro sistema financiero, cómo van a reaccionar los bancos. Y yo creo que, bueno, tener esta información en mente puede ser interesante para entender que independientemente, y esto es lo importante, independientemente de quién sobreviva la concentración bancaria, los bancos que sobrevivan van a utilizar todos tecnologías de contabilidad distribuida. Van a reducir sus gastos entre un 80 y un 95%, sus gastos de transmisión de dinero. Lo van a hacer con tecnologías de contabilidad distribuida y se van a mantener relevantes y van a empezar a competir contra Twitter, contra Facebook, contra Apple, porque el dinero va a ser digital y ellos están mejor que nadie posicionados, estas empresas tecnológicas, para competir con la banca tradicional. No tienen los costes de infraestructura que tienen los bancos regionales, los bancos grandes. Tienen una infraestructura, pero les va a ser mucho más fácil adaptarse a las CBDCs. Twitter le va a ser mucho más fácil adaptarse a las CBDCs que, por ejemplo, JP Morgan. Twitter ya tiene todos los mecanismos internos. Van a tener otras curvas de adopción, de aprendizaje, pero lo van a tener muy, muy fácil, ¿no? Y es hacia donde vamos. Y tenemos que estar adaptados a la economía digital. Ahora más que nunca aprender. De hecho, voy a asistir junto con Eduardo Farina a la Paris Blockchain Week, que es una conferencia de blockchain en París que se celebra cada año. Va a asistir Ripple, va a asistir Stellar, Brad Carlinghouse también va a estar allí. Aprovecharemos intentaremos entrevistarle a ver si tenemos suerte. Y vamos a estar, bueno, va a haber las empresas más punteras del sector de activos digitales, con lo cual estaría bien que empezasen al menos por involucrarse con gente que piensa que tienen las mismas inquietudes que ellos, aprender, consumir cursos, consumir contenido, porque es muy importante que la gente esté con el ojo puesto en lo que está pasando, porque va a ser un antes y un después. Totalmente. Y bueno, para terminar, Fran, y ya llevamos aquí una hora, me gustaría que habláramos, ¿tú qué le dirías a la gente porque hay mucha gente que obviamente está frustrada porque XRP casi no se mueve comparado con el mercado? Ya viste que Bitcoin rompió su máximo histórico y está en este momento en price discovery, está en descubrimiento de precio, y hay muchas otras alts o criptodivisas alternativas que están en este momento pues disparándose. Yo soy de los que creo que pues es importante tener un portafolio balanceado y jugar en diferentes narrativas. Inclusive yo siempre digo, esto nada de lo que compartimos acá es un consejo financiero ni nada. O sea, tú tienes que tomar tu propia decisión y hacer tus propias investigaciones antes de invertir en criptodivisas. No somos consejeros financieros, pero sí lo que yo siempre digo es importante de pronto tener dos portafolios, uno a largo plazo y uno a corto plazo, para que tú puedas también aprovechar el bull run que tenemos en este momento y puedas jugar diferentes narrativas, como la narrativa dentro de blockchain de inteligencia artificial, la de gaming, la de todas estas tecnologías que hemos hablado acá. Por ejemplo, hay una nueva que está muy caliente, que es la de DeSci, que es Decentralized Science, y están saliendo todas estas nuevas narrativas donde uno puede también generar ingresos, o por lo menos crecer un capital de un portafolio aprovechando este bull run, aprovechando este mercado alcista, pero también tener un portafolio donde nunca tú vayas a vender, que es el portafolio a largo plazo, donde tener, por ejemplo, XRP, XLM, estas de ISO 20022, que serán las claves a este nuevo sistema financiero. Pero mucha gente constantemente, veo quejas, veo personas que dicen, no, es que tú me dijiste que XRP, primero que todo, yo nunca aconsejé nada. Yo hablo de XRP mucho, pero también hablo de otras. Y siempre hablo de hacer su propia investigación y de tener un balance y solamente invertir dinero que estén dispuestos a perder. Pero siempre a veces hay feedback de algunas personas que no están conformes
porque XRP no se mueve. Entonces, pues me gustaría saber tu opinión, porque pues creo que esto es una pregunta que tiene mucha gente en sus mentes. Pues creo que es una muy buena pregunta y lo que voy a decir al público no le va a gustar. Y es la mentalidad que hay en el sector de activos digitales. Eh, por poner las cosas en contexto, ¿vale? A un inversor tradicional que haya invertido en bolsa, etcétera, una rentabilidad de hacer un por dos en 5 años es una buenísima rentabilidad. Es casi un 8% anual. Son cifras, bueno, buenísimas, ¿no? Con esto no estoy diciendo que tengamos que rebajar nuestras expectativas en el sector de activos digitales, no. Con eso lo que pretendo decir es qué tipo de mentalidad hay que tener en ese sector, ¿vale? Es decir, el primer lugar es un sector no regulado, propenso a estafas y donde hay una distinción entre activos de utilidad y activos especulativos. Y si tú tomas la estrategia de especulación y la adoptas al sector de activos de utilidad, te vas a equivocar. Está muy bien que quieras especular con tu dinero. No comparto esa estrategia al que nos esté viendo, ¿vale? Que diga, no, es que yo quiero ganar dinero en 6 meses. Buena suerte, porque lo más probable es que lo pierdas. Y no pasa nada si sabes y tienes la expectativa de que ese dinero lo vas a perder, ¿vale? Pero luego ahí entra la mentalidad del inversor a largo plazo y ahí es donde echo de menos que yo creo que tú esa mentalidad la tienes y los que creamos contenido sobre XRP tenemos esa mentalidad de aplicar la mentalidad a largo plazo en proyectos de utilidad en el sector de activos digitales. Eso es un caballo ganador, ¿vale? Lo que no es un caballo ganador es esperar un retorno en 6 meses utilizando, eso habitualmente viene de personas que utilizan dinero que les hace falta en su día a día, que tienen una exposición superior a la que deberían y utilizan el dinero que les hace falta para operar en su día a día o el mes que viene y lo han invertido esperando que les dé una rentabilidad ya, ¿no? Eso es un error. Hay que tener una mentalidad a largo plazo porque los que ganan en este ecosistema son los que no es cuándo entras en el mercado, sino cuánto tiempo aguantas en el mercado. No es el timing del mercado, es cuánto tiempo aguantas en el mercado, ¿no? El timing nunca lo vas a acertar. Entonces, yo es que con el perfil o sea, al final lo único que le puedo recomendar al que piensa eso es que cambie su mentalidad. Porque si tú cambias de estrategia constantemente en base a los flashes y a los objetos que brillan en el mercado, y si dejas de ceñirte a un mercado de utilidad porque simplemente no ves los resultados cuando tú crees que tienen que ocurrir y no cuando el mercado decide que tiene que ocurrir, significa que no tienes la mentalidad correcta. La apuesta, o sea, y es que demuestra que no tienen la mentalidad correcta por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de los activos digitales de utilidad, nuestra apuesta, yo no voy a ganar, yo si quisiese ganar dinero en base a mi audiencia, le recomendaría otros productos. La apuesta de XRP y los activos de ISO 20022 está basado en que van a ser los bancos los que van a utilizar esos activos. Los bancos centrales y los bancos comerciales, no nuestras audiencias. Y el problema es que la mayoría de los creadores de contenido están basando su exit liquidity en sus audiencias, porque son proyectos que no son de utilidad, que son de especulación. Entonces, eso ya demuestra que la estrategia es equivocada, ¿no? Por eso al final me hace gracia que la gente diga, no, es que estás hablando de XRP porque quieres que tu audiencia compre XRP. Yo es que se han normalizado una serie de cosas que son anormales, completamente anormales, ¿no? Que es, oye, tú inviertes en algo porque es útil, porque soluciona un problema. Y Bitcoin no sé exactamente qué soluciona. Yo me meto muchísimo con Bitcoin porque no veo que tenga un mecanismo que solucione algo, ¿no? Podrá ser algo de valor, ¿no? Como reserva de valor, pero al final las tecnologías de contabilidad distribuida tienen que solucionar un problema. Y la pregunta es, ¿qué problema soluciona Ripple y XRP? Pagos transfronterizos. Y si eso no te motiva, el que se haya abierto la ventana de oportunidad de intentar detectar qué activo digital va a cumplir las funciones del dólar, si eso no te motiva, no sé qué es lo que te puede motivar. O sea, es una oportunidad histórica, es algo que no vamos a volver a vivir en 3 o 4 generaciones, en 100 años, y el que salga ganador de aquí va a dominar el mercado financiero internacional en los próximos mínimo 50 años, mínimo. Entonces,
Si no tienes paciencia y no entiendes eso, es que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo, solo de pensar esta situación, ¿no? O sea, no sé qué es lo que puede motivarte porque lo que recomendaría es que se formen más, estudien más, porque es único lo que está pasando y no vas a batir al mercado eh, buscando siempre las oportunidades a corto plazo. Es imposible. Bueno, muy bien. Yo creo que esa es una muy buena explicación y tu opinión. La respeto totalmente. Perdón, y Yo- sí. añadiría que la estrategia que has dicho tú me parece que es la más correcta. Tener un paquete de utilidad y un paquete de especulación. Claro, y es que la mayoría de todo lo que tú inviertes en cripto es especulación, es de extremadamente especulación. Pero sí es importante, como dice Fran, tener la visión a largo plazo. Y yo siempre he dicho, esto es a largo plazo, porque esto que nosotros hablamos acá puede que suceda mañana, ¿sí? Como también puede que suceda en 5 años. O sea, no sabemos exactamente cuándo va a pasar este reseteo, no sabemos cuándo vamos a llegar a ese cisne negro que va a ser pues ese evento crítico donde nos van a obligar a pasar a las CBDCs. Entonces, por eso lo que yo digo es siempre ver esto como dos oportunidades. Yo ya he pasado por varios ciclos en las criptodivisas. Este va a ser mi tercer ciclo alcista y, y entiendo también la opción de tener ciertos caballos en el juego, en la carrera, obviamente tienes que saber lo que estás haciendo porque muy probablemente vas a perder todo tu dinero si estás apostando en ciertos caballos que no tienen utilidad, que no son a largo plazo, sino que son pura especulación. Pero si tú sabes lo que estás haciendo y sabes qué momento tú vas a sacar ganancias, que eso es lo más importante, tú tienes que entrar, esperar a que el mercado se dispare y no quedarte con las bolsas en la mano, porque la mayoría de personas van a hacer van a hacer la liquidez de las grandes instituciones financieras que sí están en la jugada y que saben en qué momentos que se va a caer este mercado. Entonces, si tú tienes esa mentalidad y sabes lo que estás haciendo, vas a poder ganar dinero, pero si no, lo vas a perder todo. Entonces, yo creo que aquí tenemos un buen balance de opiniones, porque también es muy importante, como yo siempre digo, tener ese portafolio a largo plazo donde tú pones ese dinero en XRP, no es financial advice, esto no es un consejo financiero o en cualquiera de estas ISO 20022 y acumulas de aquí a que suceda esta agenda del reseteo del nuevo sistema financiero y el dólar, el efectivo desaparezca, el dólar deje de ser la moneda patrón, todo esto, tú ya estés preparado y tú ya tengas una bolsa importante en tu portafolio de estas criptodivisas y en ese momento, ahí es cuando estamos hablando de riqueza generacional. Ahí es cuando estamos hablando de que tu vida y la vida de tus hijos y la vida de los hijos de tus hijos va a cambiar por completo. Y eso es una de las cosas que tú y yo hablábamos en España, cuando nos juntamos persona a persona, allá en España, en Barcelona, y hablábamos de que esa es la idea, o sea, la idea es tener la visión a 5 años, la visión a 10 años y no la visión a que me quiero volver rico de la noche a la mañana con una criptodivisa que me la dijo un influencer por internet y el otro día te dice otro influencer otra y otro día te sale con otra. Lo importante acá es que tengas eso muy claro, que hay algunas que van a ser de solo especulación y que tú vas a perder todo tu dinero si no sabes lo que estás haciendo, como la mayoría va a perder todo su dinero. Y y obviamente nunca jugar con capital que no estés dispuesto a perder, porque esto es literalmente como ir a un casino, ¿sí? Entonces, y tener esa bolsa o ese portafolio que va a largo plazo, que es el portafolio donde tú entiendes la narrativa de lo que está pasando, de lo que va a pasar con nuestro sistema financiero. Ahí es donde tú debes invertir a largo plazo, no ver esto como, hey, en un momento voy a vender, sino verlo como que no hay estrategia de salida con ese portafolio. Como tú dices, nunca vamos a vender porque van a ser, básicamente van a ser las criptodivisas que tú vas a poder hacer staking en un futuro y vivir de la rentabilidad de esas criptodivisas. O sea, nunca vas a vender. Yo, por ejemplo, nunca voy a vender mi XRP. Por mi parte, yo voy a vivir de la renta que me va a dar
porque en un momento dado los bancos van a querer que nosotros les pongamos nuestros XRP y ellos nos van a dar un porcentaje altísimo por prestárselo. ¿Cómo ves tú esa parte? Bueno, es que de hecho esa es la forma inteligente. Bueno, antes de todo, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Es tener una estrategia diferente para el tipo de activo, ¿no? Para los activos de largo plazo y luego los activos a corto plazo, pues más especulativos, con los que también se puede ganar dinero. Hay mucha gente que está ganando dinero. Solo que yo personalmente no soy ese perfil de inversión, pero bueno, que cada uno tiene que encontrar qué tipo de perfil de inversión son, ¿no? Y luego la estrategia de monetización es esa, ¿no? O sea, no vendes. Porque van a ser, en primer lugar, al no vender, no pagas los impuestos. Bueno, hay una serie de ventajas fiscales, que es, en concreto con XRP, si es considerado una divisa, pues habrá que ver cómo tributa eso, sobre todo si no lo pasas a otra divisa, ¿vale? Porque cuando tributas es cuando lo pasas a euros. Y la otra parte es qué ocurre con la forma de monetizarlo de cara al banco, ¿no? Ahora se van a aprobar las AMMs, va a ser otra forma de monetizarlo. Y los bancos, yo estoy de acuerdo, mi objetivo es que los bancos nos paguen por cederles nuestros activos porque lo van a utilizar ellos. Esa es la gran apuesta de XRP. Estoy de acuerdo completamente con tu estrategia de salida porque me parece que es la más inteligente. Sí. Bueno, Fran, pues gracias por haber compartido este tiempo con nosotros acá en este live. Yo creo que estuvo muy lleno de información muy valiosa. Como siempre, me encanta compartir contigo y rebotar ideas y saber cuál es tu opinión de diferentes cosas que están pasando en este momento, en este mundo y en nuestro sistema financiero y lo que se viene. Y tu opinión para mí es muy valiosa. Entonces, como siempre, muchas gracias a las personas que todavía no sigan a Fran, por favor, síganlo. Ahí hay una forma de hacer clic ahí y denle like y síganlo. Y será para mí un placer volverte a tener acá con toda mi audiencia y compartir contigo. Siempre tu opinión para mí es muy valiosa y la valoro muchísimo. Pues nada, muchas gracias a ti. Encantado de estar aquí de nuevo en tu canal. Siempre es muy divertido hablar contigo, que cuesta encontrar gente que piense parecido, que tenga la misma visión a largo plazo. Y espero tenerte pronto. De hecho, te iba a proponer a ver si la semana que viene te animas a estar en Crypto Insights. Tuvimos a Hernán Coronel hace una semana y queremos hacer una semana así con invitados, otra semana nosotros, una semana con invitados, cada 2 semanas traer invitados y te quería proponer a ver si te animas, luego ya lo hablaremos por WhatsApp, si te viene bien, a venir no, o la semana que viene o cuando te vaya bien a ti, de invitado a Crypto Insights a que bueno, te preguntemos nosotros a ti y te explayes tú con todo el tiempo del mundo por delante. Claro que sí, será un placer para mí, encantado de poderlos acompañar y bueno, seguimos en contacto, Fran, muchas gracias de nuevo, te mando un fuerte abrazo y bueno, muchas gracias a todos ustedes, de nuevo sigan a Fran y estamos en contacto, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos. Un saludo a todos, gracias. Chao. Saludos.